Se burlaron de dos mujeres negras en plena calle por no pertenecer a nuestro barrio. Lo que no sabían es que una era jueza federal y la otra fiscal general. Lo que pasó después cambió para siempre las vidas de todos los involucrados. Pero antes de contarte mi historia, te pido que te suscribas a mi canal y me ayudes a alcanzar la meta de 1000 suscriptores. Por eso, te lo agradezco. Mi nombre es Esperanza Morales, tengo 42 años y soy jueza federal del Tribunal Superior de Justicia de México. Mi mejor amiga desde la universidad, Carmen Delgado, de 41 años, es fiscal general del Estado de México. Juntas representamos dos de las posiciones más poderosas del sistema judicial mexicano. Quédate hasta el final porque la revelación te dejará sin palabras. Pero ese sábado de marzo, mientras caminábamos por las calles de Polanco, después de nuestro almuerzo mensual, parecíamos dos mujeres normales disfrutando de un día soleado. Vestíamos ropa casual, sin ningún signo externo de nuestro poder o posición. Lo que estaba a punto de suceder no solo reveló el racismo más asqueroso que habíamos enfrentado en años, sino que desencadenó una serie de eventos que transformaría por completo las vidas de 6 personas que creyeron que podían humillarnos sin consecuencias. Todo comenzó cuando decidimos caminar desde el restaurante hasta el parque para prolongar nuestra conversación. Habíamos estado discutiendo un caso complejo que involucraba corrupción municipal y queríamos privacidad total para hablar de los detalles más sensibles. Carmen y yo nos hicimos amigas en la Facultad de Derecho de la UNAM hace 20 años. Éramos las únicas 2 mujeres negras en una promoción de 300 estudiantes, y esa experiencia compartida de ser diferentes nos unió por vida. Durante la universidad enfrentamos discriminación constante. Profesores que dudaban de nuestras capacidades, compañeros que asumían que estábamos ahí por cuotas de diversidad y un ambiente general que nos hacía sentir que teníamos que trabajar el triple para conseguir la mitad del reconocimiento. Pero esa adversidad nos hizo más fuertes y más determinadas. Después de graduarnos, Carmen se especializó en Derecho Penal y comenzó como fiscal adjunta en casos menores. Yo me enfoqué en Derecho Constitucional y empecé como abogada litigante en un despacho pequeño. Durante 15 años trabajamos incansablemente, construyendo reputaciones impecables basadas en resultados excepcionales y ética inquebrantable. Carmen procesó casos de corrupción que nadie más se atrevía a tocar, enviando a prisión a políticos poderosos sin importar sus conexiones. Yo gané casos constitucionales históricos que establecieron precedentes importantes para los derechos civiles en México. Hace 5 años, Carmen fue nombrada fiscal general del Estado de México, convirtiéndose en la primera mujer negra en ocupar ese cargo. Hace 3 años, fui designada jueza federal, también siendo la primera mujer negra en alcanzar esa posición en el Tribunal Superior. Juntas representábamos no solo el éxito profesional, sino la prueba viviente de la excelencia trasciende el color de piel y el origen socioeconómico. Pero ese sábado, caminando por Polanco, en jeans y blusas casuales, nadie podría haber imaginado quiénes éramos realmente. Estábamos pasando por la esquina de Masaryk y Homero cuando comenzó el incidente que cambiaría todo. Un grupo de 6 personas estaba parado frente a una boutique exclusiva. 3 hombres y 3 mujeres claramente de clase alta, vestidos con ropa costosa y actitudes que gritaban privilegio. Diego Mendoza, empresario de bienes raíces de 45 años, llevaba un traje que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Su esposa, Sofía Mendoza, de 38 años, lucía joyas que brillaban bajo el sol y un bolso que reconocí como una pieza de edición limitada de 50,000 pesos. Rodrigo Vázquez, abogado corporativo de 50 años, estaba con su novia Patricia Sánchez, modelo e influencer de 28 años que claramente vivía del dinero de su pareja mayor. Y finalmente, Alejandro Ruiz, heredero de una fortuna familiar, de 35 años, acompañado de su prima Marisol Ruiz, de 32 años, sociedad que se dedicaba a organizar eventos para la alta sociedad. Cuando Carmen y yo pasamos cerca de ellos, escuchamos el primer comentario. «Mira qué raro», dijo Sofía lo suficiente alto para que escucháramos. «¿Desde cuándo vienen morenas a esta zona?» «Deben estar perdidas», agregó Patricia con una risa cruel. «Esta no es exactamente su área. O tal vez son las nuevas empleadas de alguien», especuló Marisol, aunque no entiendo por qué las mandarían vestidas así.
Diego se unió a la conversación. Polanco está cambiando mucho. Ahora cualquiera piensa que puede venir aquí. Es lo que pasa cuando no hay control, añadió Rodrigo. La zona se está volviendo muy diversa. Alejandro hizo el comentario que nos hizo detenernos. Deberían regresar a donde pertenecen. Aquí no encajan para nada. Carmen me tocó el brazo, pero yo ya había decidido que esta vez no íbamos a ignorar los comentarios. Me volteé hacia ellos con una sonrisa educada. Disculpen, ¿nos están hablando a nosotras? Sofía se enderezó, claramente sorprendida de que les hubiéramos respondido. No, solo estábamos comentando entre nosotros. Ah, comentando sobre nosotras, clarifiqué. ¿Qué exactamente estaban comentando? Diego intervino con tono condescendiente. Mira, no queremos problemas. Solo que esta zona es para cierto tipo de gente. ¿Cierto tipo de qué? ¿Podrían ser más específicos? Patricia se rió nerviosamente. Ya sabes, gente que puede permitirse estar aquí. ¿Y ustedes asuman que nosotras no podemos permitírnoslo? Rodrigo trató de sonar razonable. No es personal, es solo que Polanco tiene cierta reputación que mantener. ¿Reputación de qué? Marisol decidió ser más directa. De elegancia, clase, buen gusto. Cosas que requieren cierta educación cultural. ¿Y ustedes piensan que nosotras carecemos de educación cultural? Alejandro se impacientó. Miren, no queremos ser groseros. Pero sí, esta zona es para gente como nosotros. ¿Gente como ustedes? Repetí. ¿Podrían explicar qué tienen ustedes que nosotras no tenemos? Diego decidió ser brutalmente honesto. Historia familiar, conexiones, posición social, cosas que no se consiguen de la noche a la mañana. Además, agregó Sofía, cierta apariencia es importante en círculos exclusivos. Carmen finalmente habló. ¿Apariencia como qué? Bueno, ya sabes, el tipo de imagen que representa los valores de esta comunidad. ¿Y cuáles son esos valores? Rodrigo explicó paternalmente. Tradición, refinamiento, mantener los estándares que han hecho de Polanco lo que es. Marisol añadió. No es racismo, es simplemente mantener la calidad del barrio. Alejandro concluyó. Es por eso que gente como ustedes se sentiría más cómoda en otras zonas de la ciudad. Durante los siguientes 20 minutos, estos 6 individuos nos dieron una clase magistral sobre por qué no pertenecíamos a su barrio. Nos explicaron que Polanco requería cierto pedigrí social, que obviamente nosotras no teníamos. Nos informaron que nuestro background cultural no era compatible con los estándares de la zona. Nos educaron sobre cómo nuestra presencia podría afectar la percepción del barrio entre otros residentes de clase alta. Y principalmente, nos aclararon que aunque México fuera un país diverso, ciertos espacios seguían siendo para cierto tipo de mexicanos. Cada comentario era más ofensivo que el anterior, pero lo más indignante era el tono paternalista con el que nos hablaban, como si fuéramos niñas que necesitaran orientación sobre nuestro lugar en la sociedad. Si esta historia te está atrapando, deja tu like para más historias así. Después de 20 minutos de educación sobre nuestra inferioridad social, decidí hacer algunas preguntas de mi propia cosecha. Diego, le dije, mencionaste que tienes historia familiar. ¿Tu familia es originalmente de México? Por supuesto, somos mexicanos de 5ª generación. Interesante. ¿Y tu empresa de bienes raíces tiene alguna relación con el gobierno? Se puso ligeramente nervioso. Trabajamos con varios niveles de gobierno, sí. ¿Contratos públicos? Algunos. ¿Por qué? Solo curiosidad profesional. Respondí casualmente. Me dirigí a Rodrigo. ¿Y tú? Dijiste que eres abogado corporativo. Así es. ¿Especializándote en qué área? Derecho fiscal y corporativo principalmente. ¿Tienes clientes con issues legales actuales? Bueno, siempre hay casos en proceso. ¿Casos federales? Algunos. Respondió con creciente incomodidad. Carmen se dirigió a Alejandro. ¿Y tu fortuna familiar de qué viene? Inversiones diversificadas. Respondió vagamente. ¿Qué tipo de inversiones? Desarrollo urbano principalmente. ¿Con permisos gubernamentales? Por supuesto, todo legal.
¿Revisados recientemente? Alejandro se veía claramente incómodo. ¿Por qué todas estas preguntas? Es que nos da curiosidad, respondió Carmen con una sonrisa inocente. Conocer más sobre la gente que nos está educando, sobre quiénes pertenecen aquí y quiénes no. Sofía intervino. No entiendo hacia dónde van con esto. Hacia ningún lado específico, mentí. Solo que es fascinante escuchar a gente exitosa hablar sobre estándares sociales. Durante los siguientes 10 minutos, continuamos haciendo preguntas aparentemente inocentes que claramente los ponían nerviosos. ¿Sus empresas estaban al día con todas las regulaciones? ¿Habían tenido alguna auditoría reciente? ¿Sus contratos gubernamentales habían pasado todos los procesos de transparencia requeridos? ¿Habían tenido algún contacto con autoridades fiscales o judiciales recientemente? Cada pregunta generaba más incomodidad, pero ellos seguían sin entender por qué dos mujeres negras, fuera de lugar, les estarían haciendo estas preguntas específicas. Patricia finalmente preguntó, ¿por qué tanto interés en nuestros negocios? Es que trabajamos en áreas relacionadas, respondió Carmen evasivamente. ¿Qué tipo de áreas? Legal, respondió honestamente. Diego se rió condescendientemente. ¿Son abogadas? Algo así, confirmé. ¿Para qué tipo de firma? Preguntó Rodrigo con curiosidad profesional. Gubernamental, respondió Carmen. Marisol se burló. Ah, funcionarias públicas. Eso explica muchas cosas. ¿Qué explica? Pregunté. ¿Por qué no entienden cómo funcionan realmente las cosas en México? Explicó Alejandro. El sector público está muy alejado del mundo real. ¿El mundo real como qué? Sofía elaboró. El mundo donde las decisiones importantes se toman, el sector privado, las familias establecidas, los círculos que realmente mueven al país. ¿Y ustedes pertenecen a esos círculos? Por supuesto, confirmó Diego. Nuestras familias han sido parte del desarrollo de México durante generaciones. Patricia añadió. Por eso podemos ver las cosas con perspectiva. Ustedes solo ven una pequeña parte desde sus oficinas gubernamentales. Rodrigo se dirigió a Carmen. ¿En qué dependencia trabajas exactamente? En la Fiscalía. ¿Fiscalía General? Sí. ¿Qué nivel? Preguntó con más interés. El más alto disponible, respondió Carmen con una sonrisa misteriosa. Marisol se dirigió a mí. ¿Y tú? ¿También en la Fiscalía? No, en el Poder Judicial. ¿Como secretaria? Preguntó Alejandro condescendientemente. Como jueza, respondí simplemente. Un momento de silencio siguió esa declaración. Diego fue el primero en recuperarse. ¿Jueza de qué? Federal, casualmente. Otro silencio, este más largo. Rodrigo tartamudeó. ¿Federal como en Tribunal Superior de Justicia de la Nación? Confirmé. Patricia se veía confundida. ¿Y tú? Le preguntó a Carmen. Fiscal General del Estado de México. Respondió con la misma casualidad que si hubiera dicho que trabajaba en una tienda. El silencio que siguió era ensordecedor. Sofía fue la primera en hablar. ¿Están bromeando? ¿Por qué estaríamos bromeando? Pregunté. Marisol se veía pálida. ¿Realmente somos qué? Alejandro murmuró. Fiscal General y Jueza Federal. Así es, confirmó Carmen. Las dos mujeres negras que hace media hora les estaban explicando que no pertenecen a este barrio. Diego se puso visiblemente nervioso. Nosotros no sabíamos. ¿No sabían qué? ¿Que éramos funcionarias de alto nivel? ¿Y eso habría cambiado sus comentarios? Rodrigo trató de defenderse. Si hubiéramos sabido sus posiciones, ¿nos habrían tratado diferente? Lo interrumpió Carmen. ¿Nos habrían dicho que sí pertenecemos aquí? Patricia murmuró. Bueno, obviamente, repetí. Entonces su problema no era realmente con nuestro background cultural o nuestra apariencia. Su problema era con nuestro poder percibido. Sofía trató de disculparse. No quisimos ser irrespetuosos. No quisieron ser irrespetuosos.
se rió Carmen. Nos dijeron que no pertenecemos aquí por ser morenas. Nos explicaron que carecemos de educación cultural. Nos informaron que nuestra presencia afecta la calidad del barrio. ¿Eso no era irrespetuoso? Marisol se veía enferma. Fue un malentendido de... ¿Un malentendido de qué? Alejandro trató de una estrategia diferente. Obviamente, si hubiéramos conocido sus credenciales, nuestras credenciales no cambian quiénes somos como personas. Hace media hora éramos 2 mujeres negras que merecían respeto básico. Ahora seguimos siendo las mismas 2 mujeres negras que merecían respeto básico. La única diferencia, agregué Carmen, es que ahora ustedes se dan cuenta de que podemos afectar sus vidas de maneras que no esperaban. Diego preguntó nerviosamente, ¿qué quieren decir con eso? Carmen sonrió. Diego Mendoza, ¿verdad? ¿De Mendoza Properties Development? Sí, respondió débilmente. Su empresa tiene 3 contratos activos con el gobierno del Estado de México por un valor total de 200 millones de pesos. Diego se puso pálido. También tienen 5 investigaciones pendientes por posibles irregularidades en procesos de licitación. Esas investigaciones están en proceso de revisión por mi oficina, agregué Carmen casualmente. Me dirigí a Rodrigo. Rodrigo Vázquez, socio de Vázquez y Asociados. Sí, murmuró. Su firma representa a 6 empresas que actualmente enfrentan procesos federales por evasión fiscal. 2 de esos casos están programados para revisión en mi tribunal el próximo mes. Rodrigo se vería como si fuera a desmayarse. Carmen se dirigió a Alejandro. Alejandro Ruiz, heredero de Grupo Inmobiliario Ruiz. Sí, su empresa familiar está bajo investigación por posible lavado de dinero a través de desarrollos inmobiliarios. La investigación incluye revisión de todos sus permisos de construcción de los últimos 5 años. ¿Adivinan quién autoriza esos permisos?, pregunté con una sonrisa. Los 6 se quedaron en silencio absoluto, finalmente entendiendo la magnitud de su error. Sofía murmuró, ¿Van a tomar represalias? ¿Represalias?, repetí. ¿Por qué tomaríamos represalias? Porque los ofendimos. Sofía, dije paternalmente, nosotras no tomamos represalias. Simplemente aplicamos la ley de manera imparcial. Carmen añadió, pero es interesante que su primera preocupación sea si vamos a ser imparciales después de pasar media hora explicándonos por qué no merecemos respeto. Patricia preguntó desesperadamente, ¿qué podemos hacer? ¿Hacer sobre qué? Para arreglar esto. ¿Arreglar qué exactamente?, preguntó Carmen. ¿Sus comentarios racistas? ¿Su actitud elitista? ¿Su asunción de que el poder se basa en color de piel? Marisol se puso a llorar. Por favor, no sabíamos quiénes eran. Y ese es exactamente el problema, respondí. Ustedes nos trataron mal porque pensaron que podían hacerlo sin consecuencias. No porque fuéramos malas personas. No porque les hubiéramos faltado el respeto, sino porque asumieron que no teníamos poder para defendernos. Diego trató una última defensa desesperada. Nosotros respetamos mucho el sistema judicial. ¿En serio?, se rió Carmen, como cuando dijeron que Polanco es para cierto tipo de gente. O como cuando explicaron que nuestra apariencia no representa los valores de la comunidad. Rodrigo murmuró, ¿podemos disculparnos públicamente? ¿Disculparse? ¿Por qué exactamente?, pregunté. Por no reconocer sus posiciones. ¿Esa es su disculpa? ¿Por no reconocer nuestros títulos? No, dijo Carmen firmemente. Su disculpa debería ser por ser racistas, por asumir que 2 mujeres negras no pertenecen a un barrio público porque no encajan en su imagen de México. Alejandro preguntó desesperadamente, ¿qué quieren que hagamos? Queremos que entiendan algo fundamental. ¿Qué cosa? Que el respeto no se basa en títulos o posiciones, se basa en reconocer la humanidad básica de otras personas. Que México no les pertenece a ustedes solo porque tienen dinero o conexiones familiares, y que el poder real no viene de excluir a otros, sino de construir una sociedad más justa para todos. Carmen añadió, pero principalmente queremos que entiendan que las acciones tienen consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias?, preguntó Sofía nerviosamente. Las que correspondan según la ley, respondí simplemente.
Durante los siguientes 30 minutos observamos la transformación más patética que habíamos visto en nuestras carreras. Los mismos 6 individuos que nos habían explicado por qué no pertenecían a su barrio, ahora nos suplicaban perdón con una desesperación que daba pena ajena. Diego ofreció donar $1,000,000 a organizaciones que combaten el racismo. Sofía propuso organizar eventos de concientización sobre diversidad en Polanco. Rodrigo sugirió que su firma ofreciera servicios legales gratuitos a víctimas de discriminación. Patricia prometió usar su influencia en redes sociales para promover la inclusión. Alejandro ofreció emplear específicamente a profesionistas de comunidades marginadas. Y Marisol propuso crear una fundación para educar sobre racismo en círculos de alta sociedad. Cada oferta era más desesperada que la anterior. Pero Carmen y yo sabíamos que estas promesas venían del miedo, no del arrepentimiento genuino. ¿Saben qué?, dijo Carmen después de escuchar 30 minutos de súplicas. Creo que hay una manera mejor de manejar esto. ¿Cuál?, preguntaron casi al unísono. Van a aprender por experiencia propia lo que significa enfrentar las consecuencias de sus acciones. ¿Qué significa eso?, preguntó Diego débilmente. Significa, respondí, que sus casos legales pendientes van a ser procesados con el rigor completo de la ley, sin consideraciones especiales, sin tratamiento preferencial, sin las cortesías que probablemente han recibido toda su vida por ser de buenas familias. Carmen continuó, y si en el proceso descubrimos irregularidades, serán procesadas sin importar las conexiones que tengan. Porque, agregué, la justicia en México no se basa en el color de piel, las conexiones familiares o la capacidad de comprar tratamiento especial. Rodrigo murmuró, «Eso es justo». ¿Justo?, repetí. Hace una hora nos estaban explicando que la justicia sí depende del color de piel y las conexiones familiares, que gente como ustedes merece tratamiento especial porque son de cierto tipo. Ahora van a experimentar exactamente lo contrario, justicia ciega que no ve color, clase o conexiones. Patricia preguntó, ¿y si cooperamos con las investigaciones? La cooperación siempre se toma en cuenta, respondió Carmen profesionalmente, pero no borra las violaciones que puedan haberse cometido. Marisol hizo una última súplica. Por favor, somos buena gente que cometió un error. ¿Buena gente?, pregunté. ¿Buena gente que pasa media hora explicando por qué 2 mujeres negras no merecen estar en un espacio público? ¿Buena gente que asume que el respeto se gana con conexiones familiares en lugar de carácter? ¿Buena gente que piensa que México les pertenece más a ustedes que a nosotras? Carmen concluyó. El error no fue no saber quiénes éramos. El error fue pensar que tenían derecho a tratarnos como inferiores. Y ese tipo de errores tienen consecuencias que van más allá de disculpas o donaciones. Cuando nos alejamos de esos 6 individuos aterrorizados, Carmen y yo sabíamos que acabábamos de enviar un mensaje que resonaría más allá de esa esquina en Polanco. Durante los siguientes 6 meses, observamos las consecuencias de esta tarde. Diego Mendoza perdió 2 de sus 3 contratos gubernamentales, cuando las auditorías revelaron sobrefacturación sistemática. Su empresa perdió 60% de su valor y tuvo que despedir a 200 empleados. Rodrigo Vázquez vio como 4 de sus 6 clientes fueron condenados por evasión fiscal. Su reputación como abogado se desplomó y perdió 80% de su clientela corporativa. Alejandro Ruiz enfrentó cargos por lavado de dinero, cuando la investigación reveló que su empresa había estado ocultando el origen de fondos durante años. Actualmente está en prisión esperando sentencia. Sofía Mendoza perdió su estatus social cuando la historia se filtró a los medios. Fue excluida de los círculos de alta sociedad que tanto valoraba. Patricia Sánchez perdió sus contratos como influencer cuando las marcas no quisieron asociarse con alguien involucrada en un escándalo de racismo público. Y Marisol Ruiz vio cómo su negocio de eventos se desplomó cuando nadie quiso contratar a alguien con reputación de elitista y racista. Pero las consecuencias fueron más allá de estos 6 individuos. La historia se volvió viral en redes sociales bajo el hashtag
Justicia es ciega. Medios nacionales cubrieron el caso como ejemplo de cómo el racismo de élite sigue presente en México, pero ya no puede esconderse detrás del poder económico. Organizaciones civiles usaron el caso para impulsar reformas en la aplicación de justicia que aseguren tratamiento igual independientemente del estatus social. Y más importante, jóvenes profesionistas de comunidades marginadas vieron que era posible alcanzar posiciones de poder real y usarlas para crear justicia genuina. Carmen y yo recibimos cientos de mensajes de apoyo de personas que habían enfrentado discriminación similar y se sentían inspiradas por ver que las acciones racistas finalmente tenían consecuencias reales. Pero el mensaje más significativo vino de una joven abogada en negra de 25 años que nos escribió: "Gracias por demostrar que podemos llegar a posiciones donde nuestro poder puede proteger no solo a nosotras, sino a todos los que enfrentan discriminación. Ahora sé que es posible cambiar el sistema desde adentro". 6 meses después del incidente, Carmen y yo nos reunimos nuevamente para nuestro almuerzo mensual. Esta vez, cuando caminamos por Polanco, la experiencia fue completamente diferente. No solo porque la gente nos reconocía y nos trataba con respeto obvio, sino porque habíamos demostrado algo fundamental: que la justicia en México puede ser realmente ciega cuando las personas correctas están en las posiciones correctas. ¿Sabes qué es lo más satisfactorio de todo esto?, me preguntó Carmen mientras caminábamos por la misma esquina donde había ocurrido el incidente. ¿Qué? Que no tuvimos que bajar a su nivel. No tuvimos que ser racistas a cambio. Simplemente aplicamos la ley de manera imparcial. Y eso fue suficiente para cambiar sus vidas por completo. Tenía razón. No habíamos usado nuestro poder para venganza personal. Habíamos usado nuestro poder para asegurar que la justicia funcionara como debería funcionar siempre, sin importar el color de piel, las conexiones familiares o la capacidad económica. Ese día en Polanco nos enseñó que el verdadero poder no viene de excluir a otros o de mantener sistemas injustos. El verdadero poder viene de usar tu posición para crear un México más justo para todos. Un México donde 2 mujeres negras puedan caminar por cualquier calle sin tener que justificar su presencia. Un México donde el respeto se basa en carácter, no en color de piel. Un México donde la justicia sea realmente ciega, pero no ciega la injusticia. Y principalmente, un México donde las acciones racistas tengan consecuencias reales independientemente de quién las cometa o cuánto dinero tenga. Porque como demostramos ese día, la verdadera elegancia no se compra con dinero heredado. Se gana con carácter, se mantiene con integridad y se demuestra tratando a todas las personas con dignidad básica. Y eso, estimados compatriotas, es algo que ningún título nobiliario, ninguna fortuna familiar, ni ninguna conexión política puede reemplazar. El México del futuro será construido por gente que entiende que la grandeza viene de elevar a otros, no de pisotearlos. ¿Y nosotras? Las 2 mujeres negras que ese día no pertenecían a Polanco, ahora somos parte del sistema que asegura que todos los mexicanos pertenezcan a México por igual. Esa es nuestra venganza más dulce. No haber destruido a nuestros agresores, sino haber construido un sistema donde sus actitudes ya no pueden prosperar. Y cada día que aplicamos justicia imparcial, cada caso que procesamos sin favoritismo, cada sentencia que dictamos basada en ley y no en conexiones, estamos escribiendo un México diferente. Un México donde el color de piel de una jueza o una fiscal no determine su credibilidad. Un México donde 2 mujeres negras puedan caminar por cualquier calle sin tener que justificar su presencia. Un México donde la justicia no es un privilegio que se compra, sino un derecho que se garantiza. Y ese México, queridos compatriotas, está más cerca de lo que imaginan. Porque cada vez que alguien como Diego, Rodrigo, Alejandro, Sofía, Patricia o Marisol piensa en hacer un comentario racista, ahora se detiene y recuerda que las consecuencias pueden venir de lugares que nunca esperó. Cada vez que un empresario corrupto considera sobornar a un funcionario, ahora sabe que la persona del otro lado del escritorio podría ser alguien que no se deja comprar. Cada vez que alguien asume que puede discriminar sin consecuencias, ahora entiende que el poder real en México está cambiando de manos.
y está llegando a manos de gente que lo va a usar para construir un país más justo, no para mantener privilegios injustos. Esa tarde en Polanco no solo cambió las vidas de 6 racistas, cambió la percepción de lo que es posible en México. Demostró que las mujeres negras pueden llegar a las posiciones más altas del Poder Judicial. Probó que la justicia puede ser verdaderamente imparcial cuando las personas correctas están en los lugares correctos. Y principalmente, envió un mensaje claro. El México del futuro no tiene espacio para el racismo, sin importar cuán rico seas o cuántas conexiones tengas. Porque al final del día, todos vivimos bajo las mismas leyes. Y cuando esas leyes son aplicadas por gente que entiende lo que significa ser discriminado, la justicia finalmente puede ser ciega a todo excepto la verdad. Hoy, 3 años después de ese incidente, Carmen y yo seguimos trabajando juntas para asegurar que la justicia mexicana sea realmente para todos los mexicanos. Quiero que te sumes al acuerdo de todos los mexicanos para contrarrestar el racismo. Somos más quienes estamos a favor del bienestar colectivo. Súmate al acuerdo de todos los mexicanos. Seguimos caminando por Polanco cuando queremos, porque es nuestro derecho como ciudadanas. Seguimos aplicando la ley sin favoritismos, porque es nuestro deber como funcionarias. Y seguimos demostrando que el poder verdadero viene de servir a la justicia, no de servirse de ella. Porque ese día aprendimos que la venganza más dulce no es destruir a quienes te discriminan, es construir un sistema donde la discriminación ya no pueda prosperar. Es demostrar que la excelencia no tiene color, pero la justicia sí tiene memoria. Y es asegurar que las siguientes generaciones de mujeres negras, morenas, indígenas o de cualquier origen nunca tengan que escuchar que no pertenecen a ningún lugar de su propio país. Porque México nos pertenece a todos. Y nosotras nos aseguraremos de que así siga siendo, para siempre. Dime en los comentarios desde dónde ves este video. Pero antes de que se vayan, quiero preguntarles algo muy personal. ¿Han estado alguna vez en una relación que otros consideraban imposible? ¿Han sentido que tenían que elegir entre el amor y la aceptación social? ¿Han sido juzgados por amar a alguien de diferente raza, religión o cultura? Compártame sus historias en los comentarios. Porque cada historia de amor valiente inspira a otros a ser igual de valientes. Suscríbanse ahora y únanse a esta revolución de historias que están cambiando la forma en que el mundo ve el amor sin fronteras.